¿Sí? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este acto académico que tiene por objeto la presentación del libro Medios y cloacas, así conspira el Estado profundo contra la democracia, cuyo autor es Pablo Iglesias y cuya edición y publicación corre a cargo del sello editorial de Contexto, Textos Contextatarios, cuyo director es el admirado periodista Miguel Mora. En mi opinión, la clave de esta obra de Iglesias está encerrada en su subtítulo, y con esto no estoy invitándoles a que no vayan más allá del mismo, práctica habitual en la era del media software liderada por Twitter o Instagram, pues en el subtítulo, se produce la conversión en oxímoron, o más certeramente en oposición de dos conceptos, el de Estado actual y el de democracia, que en nuestras sociedades deberían, y lo pongo en condicional, funcionar siempre en sinonimia. Mi nombre es Luis Navarrete, soy decano de la Facultad de Comunicación y para muchos de ustedes, si no son estudiantes o personal relacionado con esa facultad, muy posiblemente el único miembro de esta mesa que necesite ser presentado, en este caso autopresentado. Es un placer para mí estar aquí en compañía de nuestros invitados y de todos ustedes. Me alegra verles en masa en un acto que organiza nuestra facultad, aunque en un espacio ajeno a la misma, como es este salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Al fin y al cabo, la universidad está donde estén sus estudiantes, así que el parámetro de la ubicación o de la localización de este acto académico deja de tener cualquier relevancia. Lo importante realmente es que este lugar rebosa de materia gris, recordándome a mi época de alumno, cuando cualquier jornada, congreso, seminario sobrepasaba el aforo disponible. Les confieso que hoy tenemos serios problemas para llenar o para atraer a nuestros estudiantes a cualquier tipo de evento. Curiosamente, cuanto más próximo está ese evento, congreso o seminario a la realidad, a nuestra realidad, más dificultades existen para convocar al público. Por el contrario, cuanto más lejos está el evento, congreso o seminario de la realidad, más fácil resulta. Y esto no es una opinión, es un hecho demostrable empíricamente. Así, un evento que radiografíe la realidad, por ejemplo, de las empresas audiovisuales en Andalucía, por poner un ejemplo, tiene casi nula capacidad de convocatoria, mientras que otro que trate sobre superhéroes de Marvel tiene garantizado el lleno. Es como si los mundos de ficción, alejados de la esfera real que habitamos, nos hubieran sustraído nuestra capacidad de reflexión y de transformación del mundo real, como si estos mundos de ficción, quizás por mandato de la ideología o del sistema económico imperante, hubiera sustituido a ese viejo género político con forma literaria que es la utopía. Hoy no hay utopías, solo hay superhéroes. Por este motivo, hoy no cabemos de felicidad por ver este salón de actos repleto con personas con ocasión de la presentación de un texto que no escapa de la realidad, sino que va directamente a ella y trata de escrutarla, de proponer una reflexión o muchas reflexiones, sería más exacto dado la naturaleza compilatoria de la obra, con las que podemos libremente asentir o disentir. Desgraciadamente no podemos contar con Javier, Pablo o Aurora para todos nuestros eventos, lo que nos aseguraría el lleno, pero sí podríamos estudiar una colaboración permanente entre Contexto y nuestra facultad para organizar un seminario anual sobre las interesantes temáticas que le preocupan a la revista, que son, por otra parte, las que deberían preocuparnos y ocuparnos a todos. Bien, estas cuestiones hacen que para la Facultad de Comunicación sea un honor y un privilegio contar con la presencia en esta mesa de las tres personas que me acompañan. Si me permiten, aunque no necesitan presentación, antes de cederles la palabra, voy a presentarles porque así lo determina el protocolo y voy a comenzar, si me permiten, por una ausencia. Aunque no está sentado en esta mesa, pero sí está realmente entre el público, quiero resaltar el papel protagonista del periodista Miguel Mora. A la postre, sin él, no estaríamos aquí. Miguel ha trabajado en El País desde el año 92 al 2014, ha sido redactor y editor en la edición internacional, redactor en la sección de Cultura y corresponsal en Lisboa, Roma y París. Ahora dirige el semanario digital Contexto y otras actividades afines derivadas del mismo. Muchas gracias, Miguel, no sé dónde estás, por tu tiempo y por la oportunidad que nos ofreces de contar con tu presencia. Inmediatamente a mi derecha se sienta Pablo Iglesias. Pablo ha sido secretario general de Podemos, vicepresidente segundo del Gobierno, es licenciado en Derecho y Ciencias
políticas, colaborador habitual de la revista Contexto, autor de numerosos libros que no relaciono porque son sobradamente conocidos y director del podcast La Base, que se emite en Público TV. Además, es un axioma que su figura y su papel en la política de nuestro país pasarán a la historia. Muchas gracias, Pablo, por estar hoy con nosotros y por darnos la oportunidad En el extremo de la mesa se sienta Javier Pérez Royo. Para mí, decir Pérez Royo es decir Universidad de Sevilla, y no porque a nuestro invitado o en nuestro invitado exista tal ánimo de simbolizar esta institución, sino porque su rectorado de la Universidad de Sevilla, durante los años 88 al 92, coincidió con mi ingreso en la facultad en el año 91, y desde entonces ha sido imposible para mí disociar realmente su nombre de la institución. Querido, respetado y admirado por todos, por su verbo siempre vertido con sentido común y alejado de circunloquio, es catedrático de Derecho Constitucional y fue candidato de Podemos por Sevilla en las elecciones de 2015. Esta escueta presentación no hace justicia a su importancia en el ámbito del constitucionalismo y además elude muchas de sus otras actividades como autor de libros o comentarista en distintos medios de comunicación, ausencias por las que pido disculpas a nuestro invitado y muchas gracias, Javier, por acompañarnos, es un honor. Finalmente, y para cerrar esta tripleta de miembros de la mesa, nos acompaña la profesora y periodista Aurora Labio. Aurora es doctora en periodismo y su campo de investigación es la estructura de la información, tanto en el ámbito local como en el terreno internacional. Además, por si fuera poco, es coordinadora por parte de nuestra universidad del doctorado interuniversitario en comunicación. Ella será la encargada de dirigir la conversación de nuestro autor, Pablo Iglesias. Lejos de cualquier tipo de cloaca mental, la universidad debe congratularse y de felicitarse por acoger este tipo de eventos que ponen en valor su apuesta por el espíritu crítico, la pluralidad y su compromiso con nuestra realidad política y social. La universidad, como muchos la entendemos, y esto es un guiño al prefacio de Miguel Mora al libro de Pablo Iglesias, no debería construir enemigos o prestarse a su subrayado. Y en caso de no poder escapar de esa imagen, como Humberto Eco nos enseñó en su obra Construir al enemigo, debe acercarse a ella desde una posición ética basada en el respeto a la alteridad. Con mi agradecimiento a la vicedecana de Comunicación de mi facultad, Rosalba Mancina Pérez, y al profesor Manuel Blanco por hacer posible esta reunión en torno al libro del Pablo Iglesias, así como a todas las personas que por parte de la organización de la revista Contexto y de Podemos han trabajado en el mismo, les reitero la bienvenida a este acto académico. Muchas gracias a todos. Si me permiten, antes de ceder la palabra a nuestros invitados a la mesa, vamos a llamar a Joaquín Sovilla, de la librería Caótica, que nos va a regalar un saludo inicial. Para mí esto es el momento más glorioso de mi vida. Sí. Yo ya no puedo ser objetivo con Pablo aquí. Realmente me voy a largar a llorar porque no puedo. Yo vengo en representación, esto en realidad lo organizó Librería Caótica con el increíble Miguel Mora, porque esto es un sueño que teníamos desde el nudo de España, que nos lo arrebató la Casa del Libro. Esto es una competencia. Las verdades a la cara, que nos la arrebató San Fernando, que lo tiene muy justificado que lo haya presentado así, allí. Y ahora nos tocó, gracias a Contexto, que Pablo viniera. Pero esto es un sueño que teníamos hace mucho tiempo con mi amigo Raúl Solís, que es el que nos ha permitido
que una librería pequeña, porque no vamos a dejar de decirlo, es pequeña como Caótica, poder traer a una persona de la magnitud política, social y cultural de este país como el señor Pablo Iglesias es para mí un orgasmo total. Entonces, yo lo que quiero, hoy es el Día de las Librerías, para que lo sepan, todas las librerías que la están peleando todos los días, todo el año, para sobrevivir y poder compartir algo fundamental como es la cultura. A mí me enseñaron los curas, pues yo estuve en el seminario, que la cultura tenía que transformar la realidad. Si esa cultura no transformaba la realidad, era un acto masturbatorio. Entonces, lo de hoy, las librerías tienen la función ética de transformar la realidad. Por eso, para nosotros, que Pablo esté aquí, que es un especialista de transformar y joder la realidad, yo realmente es eso, simplemente reivindicar el lugar de las librerías y decir que estamos orgullosos absolutamente que Pablo Iglesias esté aquí, y para Caótica ya ni te cuento, porque este año para nosotros ha sido terrible, horroroso, porque ya nos íbamos al carajo y la gente, la comunidad nos demostró que podía salvar un proyecto como Caótica. Y la voy a hacer corta. Como la otra vez también le hice un regalo a Pablo, quedaba como muy particular. Espero que nadie te diga nada, que te hacemos regalos. Pablo, te vamos a regalar 2 libros y un aceite. El aceite es de andaluz, ¿no? Es andaluz el aceite. Te voy a regalar la biografía de Chávez Nogales, que yo no sé si la tienes, te la puedes regalar a quien sea. Pero es la biografía que ha escrito Isabel Cintas, María Isabel Cintas, que es una profesora de la Universidad de Sevilla, que es la responsable de que la obra de Chávez Nogales esté circulando desde hace muchos años. Y Chávez Nogales no era un neutral ni un equidistante, era lo que era. Entonces, y era republicano. Por lo tanto, esta biografía viene a reivindicar esa parte de Manuel Chávez Nogales. Y sí, quiero también compartir con Pablo un libro que se llama Canijo, escrito, ya se nos ha ido, por Fernando Mansilla, que habla de la Sevilla de los años 70, 80, de esa Sevilla que fue arrasada por aquel gran proyecto que era la Expo. Entonces, nada, era compartir cosas nuestras para con vos. Así que bienvenido a Sevilla, que te quiere. Caótica se cae, pero se levanta. Muchas gracias y a disfrutar este gran debate. Muchas gracias, Joaquín. Tiene la palabra el profesor Pérez Royo. Buenas tardes a todos. ¿Está funcionando o no? ¿Tiene aquí? ¿Ahora no? Ahora, sí. Ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y lo primero que tengo que decir es que yo no tenía que estar aquí. Aquí tenía que estar Miguel Mora. Miguel Mora, lo que pasa es que me ha enredado. Primero me llamó porque había problemas por el sitio donde se iba a celebrar la conferencia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. No sé qué problemas había con el salón de actos, con esto, etcétera. Y me dijo que a ver si se podía hacer en el salón de actos de la Facultad de Derecho. Y yo hablé con el decano de la Facultad de Derecho y, por supuesto, me dijo que sí, que sin ningún problema. Y cuando ya estaba arreglado el problema con la Facultad de Derecho, me dijo que se tenía que hacer en el campus de la Cartuja y que realmente había que hacerlo aquí en la Escuela de Ingenieros, que era el único sitio donde había un salón de actos en el que pudieran ocupar sitios de una manera cómoda la cantidad de gente que se había apuntado al acto. Y entonces, bueno, pues fui y hablé con el director de la escuela y a través del director de la escuela pues conseguí que se celebrara aquí. Y ahí yo creía que había que terminar mi trabajo.
y que yo lo único que tenía que hacer era eso, y cuando yo ya me había olvidado del tema, me dice, no, si tú eres el que interviene en la presentación del libro, y vas a actuar en la presentación. Y digo, bueno, la verdad es que estoy encantado. No estaba previsto, pero en absoluto me importa, al contrario. Me encanta poder participar en un acto y hacerlo al lado de Pablo. Él sabe el aprecio que le tengo, y la valoración que tengo de él, y por lo tanto estoy encantado de participar. Vamos a ver, el libro que ha hecho Pablo, bueno, pues es un libro que viene a expresar algo que yo creo que se ha ido manifestando progresivamente a partir del año 2008-2010. La segunda restauración, porque en España no hemos tenido una transición a la democracia como se nos ha dicho. En España ha habido una segunda restauración monárquica. Lo que hay en España, de la misma manera que después de la primera experiencia protodemocrática que se produce en el siglo XIX, que es el sexenio revolucionario, viene a continuación la restauración, pero la restauración primera, la única que aparece en los libros de historia como la restauración, porque en España cuando se habla de la restauración se piensa que nada más que ha habido una restauración, que fue la restauración canovista. Y esa restauración es una restauración que se hace a la luz del día y presentando, por fin volvemos a tener la monarquía, que no deberíamos de haberla dejado de tener nunca, y se hace con toda la pompa y con todo el boato, y se hace una reunión de todas las personas, de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas que habían estado presentes durante los años 40, 50, 60, durante la era isabelina, y se hace una enorme asamblea para apoyar el lanzamiento de la primera restauración y la recuperación de la monarquía con Alfonso XII. Es una primera restauración que se dice, la monarquía es el bien deseable, lo mejor que nos puede pasar, y lo hacen perfectamente a las claras. Y entonces, esa primera restauración, pues ya sabemos todos que tuvo unos 20 primeros años en los que funciona de una manera más o menos razonablemente bien, o lo que se esperaba, y después desde el comienzo en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, empieza una crisis y empieza a hablarse de la necesidad de la reforma de la Constitución. Esto es una de las cosas de las que no se suele hablar, pero en España de la reforma de la Constitución se empieza a hablar en el principio del siglo XX, en la primera década del siglo XX, y hay una enorme cantidad de publicaciones y de proyectos de reforma de la Constitución que ninguno llega a formalizarse ante el Parlamento, y que la Constitución del 76, que se da por muerta, el acta de defunción que levanta Ortega en Vieja y Nueva Política sobre la Constitución del 76 es inequívoco, pero sin embargo no se consigue hacer ni una sola reforma de la Constitución. Y cuando en el año 23 se encuentra la alternativa de ir hacia una monarquía parlamentaria o de volver hacia atrás, pues Alfonso XIII opta por la dictadura de Primo de Rivera y por la negación de la monarquía parlamentaria, y ahí se acaba la restauración, aunque todavía no acabará formalmente hasta el año 31, y con una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son unas elecciones municipales. Pero ahí se acaba. España se acuesta monárquica y se levanta republicana, y ahí se acaba la primera restauración. La segunda restauración ha sido muchísimo más compleja. Primero porque hubo que enfrentarse con la Segunda República, con lo que había supuesto la Segunda República. Y para poner fin a la Segunda República hizo falta un golpe de Estado y una guerra civil. Un golpe de Estado y una guerra civil. Pero se da. 1931 ha sido la única ocasión en la que se ha ejercido el poder constituyente del pueblo español de una manera genuina. En toda nuestra historia constitucional no ha habido ni una sola ocasión, excepto 1931,
en la que se haya ejercido el poder constituyente del pueblo español de una manera genuina. Y la respuesta fue la guerra civil. La respuesta fue primero un intento de reforma de la Constitución en el año 35, con la pretensión de darle la vuelta a la Constitución del 31 y hacer una revisión de la Constitución del 31 en clave muy conservadora. Y hay un proyecto de Constitución de reforma de la Constitución en la que se revisaba la Constitución del 31 en clave inequívocamente conservadora. Eso se hace en el año 35, pero después vienen las elecciones del 36 y ya no se puede seguir con ese proyecto de reforma de la Constitución, que era el proyecto de las derechas españolas, y el golpe de Estado. No lo podemos hacer por las buenas, por las malas. Y viene el golpe de Estado, la guerra civil, y después ha venido el régimen del general Franco. Y ahí, en contra de lo que se piensa y de lo que se dice, el gen monárquico está en el golpe de Estado. El gen monárquico está en el golpe de Estado. Y eso empieza a manifestarse muy rápidamente, muy rápidamente. En el momento en el que acaba la Segunda Guerra Mundial, y ya por lo tanto no hay posibilidad alguna de que el régimen de Franco se emparentara con algún régimen importante, político importante de los que tenía presencia en el orden mundial, pues lo que hace el gobierno del general Franco es recurrir a la monarquía. Recurrir a la monarquía como forma de quitar la presión sobre su régimen y sobre su persona y lanzar la imagen de que España es una monarquía, entonces es cuando se aprueba la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947, que esa es la cuarta de las leyes fundamentales, pero en realidad la primera. Las otras son el Fuero del Trabajo, el Fuero de los Españoles y la Ley de Cortes del año 42, que eso no tiene ninguna importancia. Esa cosa. La del 47 es en la que ya se empieza a ver las dificultades que va a tener el régimen del general Franco para mantenerse en el concierto mundial, y entonces se acude a la monarquía como fórmula de salvación, y es la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, en la que España se define como reino y en la que se prevé, por primera vez es aprobada en referéndum, es la primera de las leyes fundamentales que se aprueba en referéndum, y en la que se aprueba que cualquier reforma de las leyes fundamentales en el futuro exigirá la aprobación en Cortes y después la aprobación en referéndum. Ahí aparece ya la monarquía como tabla de salvación de lo que era el régimen del general Franco. Después se produce en el año 58, con la Ley de Principios Fundamentales, después de la crisis del 56, que es una crisis además en la que el componente universitario fue extraordinariamente fuerte, y aparece la reafirmación de que España es un reino, que España es una monarquía. Y la última de las leyes en vida de Franco, que es la Ley Orgánica del Estado, ahí ya se define expresamente, España está pensando ya en el futuro, después de Franco, y ya se habla del príncipe heredero y de que el príncipe heredero ocupará incluso ocasionalmente la jefatura del Estado en caso de enfermedad o muerte de Franco. Y ahí aparece, y lo ocurrió durante varias semanas con enfermedad de Franco, fue Juan Carlos el que ocupó la jefatura del Estado. Y ahí aparece ya, es decir, que estamos viendo una restauración que se va abriendo camino lentamente, así como la primera restauración se hizo en un plis-plas, prácticamente sin ningún problema. Aquí esta es una restauración que se va haciendo lentamente y además que sabe que no puede presentarse como restauración, que no puede venderse como restauración. Y de ahí viene la transición a la democracia. No estamos restaurando una monarquía, sino que estamos recuperando la democracia. Y la monarquía va a ser el instrumento a través del cual se va a recuperar la democracia que tuvimos en la Segunda República, que se perdió, y que hay que recuperar la democracia, pero va a ser el instrumento para la recuperación de la democracia, va a ser la monarquía. Esto es lo que ha sido.
Y esto ha funcionado, lo mismo que la primera restauración, funcionó bien durante varios decenios. A esta le pasó lo mismo. Esta es una restauración que ha funcionado durante varios decenios, entre otras cosas porque el régimen de Franco fue tan brutal y la destrucción que se produjo de la obra de la Segunda República y de la tradición democrática fue tan brutal que realmente había muchísimo camino por andar, y realmente en los primeros decenios de esta segunda restauración fueron decenios en los cuales pues, se empezó a construir el Estado social y democrático de derecho que tenemos, y fue funcionando. Pero, claro, tenía fecha de caducidad. Porque no era el resultado de una expresión del poder constituyente del pueblo español, sino que había sido de una operación dirigida por la monarquía y con las Cortes de Franco a través de la Ley de Reforma Política, estableciendo los elementos centrales del sistema democrático español. Las dos piezas esenciales del sistema democrático español, que por un lado está la monarquía y por otro lado las Cortes, en cuanto representan, esas no han sido definidas por el poder constituyente del pueblo español, sino que fueron definidas por las Cortes de Franco, en la Ley para la Reforma Política. Y las Cortes Constituyentes, que no fueron elegidas como Cortes Constituyentes, sino que devinieron Cortes Constituyentes como consecuencia del resultado electoral, lo que hicieron fue incorporar la decisión que se había tomado por las Cortes de Franco acerca de la composición de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado, incorporarla tal cual a la Constitución. Hubo mucho más debate en la Ley para la Reforma Política sobre la composición del Congreso de los Diputados y sobre la fórmula electoral que lo que hubo en las Cortes Generales, en las Cortes Constituyentes. Y entonces, claro, esta fórmula tenía mucho terreno por delante. Y además tenía un camino, tendría el ingreso en la Unión Europea, en las comunidades europeas, que después sería la Unión Europea. Es decir, tenía un terreno, tenía una pista por la que transitar con avances significativos, importantes, indiscutiblemente, pero tenía fecha de caducidad. En el momento en el que se hubiera andado lo que ya se tenía que haber andado mucho antes, si no se hubiera habido la guerra civil, si nosotros hubiéramos estado desde el principio en el proceso de construcción de la Unión Europea, pues no, simplemente eso lo tendríamos ya hecho. Pero como no lo teníamos, lo tuvimos que hacer y se hizo en esos primeros años de la Segunda Restauración. Pero llega un momento en el que el sistema, con un semipartidismo monárquico que se va sucediendo y muy marcado por la presencia de la monarquía, pues empieza a hacer aguas, igual que le pasó a la primera restauración, en el momento en el que ya no da más de sí ese impulso inicial. Y a partir de ahí empiezan a presentarse problemas que no se sabe cómo van a irse solucionando, hasta que de pronto hay una crisis gorda en el año 2008, y a raíz de eso hay un movimiento de placas tectónicas que acabarán alumbrando nuevas fuerzas políticas, entre las cuales aparece una definitivamente la más importante, que es la que representa Podemos y que es la que rompe el corsé, con base en el cual se había venido desarrollando todo el proceso de la Segunda Restauración hasta ese momento. Eso es algo que se produce, y se produce además también en una ocasión curiosa, que es las elecciones al Parlamento Europeo. Unas elecciones en las que no se jugaba prácticamente nada y que aparece Podemos, tiene 5 representantes en esas elecciones al Parlamento Europeo y ahí cambia todo. Tanto cambia que abdica el rey. Tanto cambia que abdica el rey. La abdicación del rey se produce casi inmediatamente después. Ahí se ve claramente, aquí estamos en un fin de ciclo y no podemos seguir tal como estamos, porque corremos el riesgo de que no se pueda abdicar, sino de que realmente la monarquía salte por los aires.
y se empieza todo un sistema de defensa de lo que había sido la restauración monárquica, y en ese momento es donde ya Podemos se convierte en el gran obstáculo al que hay que intentar derribar como se pueda. Y ahí ya y entonces empezamos con algo porque también que simultáneamente se produce el fenómeno de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el problema de la estructura del Estado. Y entonces monarquía, estructura del Estado, la existencia del fenómeno de Podemos, conduce a que el Estado de Derecho español empiece a dejar de serlo en según qué circunstancias. España es un Estado de Derecho, pero ante determinados problemas no funciona como un Estado de Derecho. No funciona como un Estado de Derecho. Cuando se piensa que se puede poner en cuestión la monarquía, cuando se piensa que se puede poner en cuestión la estructura del Estado, cuando se piensa que puede haber una fuerza política claramente a la izquierda del Partido Socialista que rompe con el bipartidismo que había tenido hasta ese momento, ahí ya no. Ahí ya el Estado de Derecho deja de jugar y se utiliza lo que sea, la razón de Estado. Y eso es algo que se ha verificado en el caso, yo creo que el caso más brutal ha sido el de Cataluña, ¿no? El caso más brutal ha sido el de Cataluña. Realmente yo por eso escribí una vez decir que en Cataluña no hay presos políticos, pero los parecen. Los que habían, porque claro, y que en fin, he escrito sobre este tema, pero el tema de Podemos ha sido también verdaderamente una demostración de falta de escrúpulos y de abandono por completo de lo que tiene que ser el funcionamiento de un Estado de Derecho y de una agresión desconocida, ¿no? Desconocida. No ha habido ningún partido político que ni de lejos haya sufrido la agresión que ha sufrido Podemos y que continúa. Ahora mismo puede que no tenga la misma intensidad que ha tenido en otros momentos, pero si hace falta y si llega la ocasión, seguro que habrá que contar con que seguirá en esa misma dirección. Y con el trasfondo de que la monarquía, que es el objetivo. Porque una de las cosas que nosotros no resaltamos lo suficiente es que si ustedes cogen las 10 monarquías que quedan en España no, en Europa, ustedes verán que hay una cosa curiosísima. De las 10 monarquías que hay en Europa, quitando la danesa, que esa sí tiene desde el año 850, se han ido sucediendo reyes ahí, y es un caso. En todas las demás, ninguna dinastía de las que está ahora mismo reinante era dinastía durante el antiguo régimen, antes de la llegada del Estado constitucional, salvo la española. España es la única monarquía en la que la dinastía que estaba en el antiguo régimen, siglo XVIII, acaba siendo la dinastía también en el Estado constitucional. Y eso quiere decir muchísimo. Nosotros no hemos sido capaces de acabar con el antiguo régimen en su totalidad. Quedan restos. Y hay una negación del principio de legitimidad democrática. Hay una cierta, no sé, es como un corsé que se le ha puesto al principio de legitimación democrática y que no ha dejado de operar, prácticamente en ningún momento, con la única excepción de la Constitución de 1931. Con la única excepción, y que precisamente por eso fue necesaria una guerra civil para ponerle fin a la misma. Entonces, estamos ahora en un momento
de mucha turbulencia, en el que está cambiando no solamente España, sino que está cambiando prácticamente todo el orden económico mundial y especialmente el europeo, en el que tendremos que ver qué acaba pasando con el proceso de construcción de la Unión Europea. Y bueno, aquí tenemos una batalla enorme, y en esa batalla enorme pues se van a utilizar todos los medios habidos y por haber, y a ellos es a lo que se refiere este libro, que es más que nada una colección de reflexiones. No es un libro académico, no es un libro estructurado, no sé, es simplemente las reflexiones que Pablo ha ido teniendo como consecuencia, en buena medida, porque él ha sido la persona que ha sido atacada de la manera más brutal, el político que ha sido atacado de la manera más brutal en lo que ha sido la historia reciente de España. Y entonces ahí están esas reflexiones que yo creo que nos ayudan a todos a entender mejor y sobre todo a prevenirnos para que lo que se nos viene encima hay que enfrentarse a ello, y no es poca cosa. Y nada más. Muchas gracias, Javier, por esa analepsis que acaba en nuestros días y nos ubica perfectamente en lo que viene ahora, que es la conversación con nuestro protagonista. Tiene la palabra la profesora Aurora Labio Bernal. Ahora lo tienes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir aquí, gracias a la Facultad de Ingeniería por acogernos, a la facultad hermana, que es la Facultad de Comunicación. Gracias a Rosalba, a Miguel, a Raúl, a mucha gente que me olvidaré, por haber trabajado en la organización de este evento, y qué felicidad pues verles a todos. Y aquí yo sé que han venido a ver a Pablo Iglesias, él es el protagonista, estamos hablando mucho otra gente, pero bueno, en la presentación del libro, como bien decía el cartel, acompañamos al autor. Yo voy a hacer una breve introducción y luego vamos a establecer una conversación. Utilizaremos casi el libro como una percha para colgar una serie de temáticas y una serie de preguntas. Quiero empezar por algo que le comentaba a Pablo antes de entrar, ¿no? Y que viene en el prólogo del libro, y es que Manu Levin afirma que Pablo Iglesias cae mal a la gente, aunque aquí he visto que no a todo el mundo, ¿no? Porque le han aplaudido. Pero Manu Levin, que es amigo de él, dice que Pablo Iglesias cae mal a la gente, y él encuentra la justificación en una combinación de estrategias utilizadas por el poder mediático. Y por otro lado, en el prefacio del libro, también Miguel Mora dice que se ha convertido a Iglesias en enemigo del pueblo, ¿no? Y también a un entendimiento entre elementos del poder periodístico, judicial, político y económico empresarial. Claro, yo cuando leí pues pensé, pues a lo mejor Levin y Mora pues realizan sus reflexiones desde el cariño, el aprecio, ¿no?, que le tienen a Pablo Iglesias. Pero al mismo tiempo, reflexionando sobre lo que yo estudio, lo que estudiamos en la Escuela Sevillana de Estructura de la Información, a la que pertenece también la profesora Rosalba Mancinas, empecé a pensar que no lo decían desde ese cariño que le podían tener, y que era necesario, para comprender por qué dicen ellos que cae mal y si es verdad que es por todo este entramado, era necesario realizar un análisis del tratamiento que los medios de comunicación, de manera mayoritaria, de una y otra línea editorial, sean conservadores o sean progresistas, han realizado con Pablo Iglesias, por un lado, pero también contra Podemos y contra otros líderes de Podemos. Han ofrecido una imagen negativa en la mayor parte de los casos, y no lo estoy diciendo porque yo sea simpatizante de Podemos, lo digo como académica y así lo voy a tratar de demostrar, y voy a contar con la conversación que voy a tener con Pablo en este sentido. Él ha titulado Medios y cloacas y viene acompañado del subtítulo Así conspira el Estado profundo contra la democracia. A mí me gustaría preguntar qué entiende por Estado profundo, porque yo le llamaría simplemente poder.
pero quizás es importante, Pablo, que nos aclares ahora en el debate o en la conversación qué entiendes por Estado profundo. Yo creo que es importante para pensar la salud democrática, después del impecable marco que nos ha hecho el profesor Pérez Royo, yo creo que es importante para reflexionar sobre la salud democrática, ver también cuál es el nivel de libertad de expresión que tienen nuestros medios de comunicación. Nuestros medios de comunicación en España y en el mundo en general, y en las llamadas democracias occidentales sobre todo, no es algo exclusivo de España, pero es verdad que hace ya unos años, bastantes años, casi 20 años, Halling y Mancini vinieron a definir nuestro sistema mediático como un sistema mediático de pluralismo polarizado. Y esto significa que los medios en España sufren las presiones sistémicas, pero que además se alinean desde el principio de nuestra democracia con el bipartidismo. Y esto no lo ha dicho Pablo Iglesias, lo dijeron hace 20 años Halling y Mancini. Hay, por tanto, dos grandes problemas para la independencia y el pluralismo mediático en España. Por un lado, la propaganda estructural, por su pertenencia a un sistema de economía de mercado, y por otro lado, la propaganda partidista por su alineamiento con los dos grandes partidos que se han alternado en el poder desde 1982. Y esto, desde luego, no es gratuito. ¿Por qué lo digo? Porque los cambios en la regulación del mercado audiovisual demuestran que unos y otros grupos se han visto beneficiados según su cercanía al Gobierno. En este contexto aparece Podemos y aparece Pablo Iglesias. Al principio, pues Pablo Iglesias era un agitador, ¿no?, en las tertulias, en Intereconomía fue muy bienvenido, con discursos, porque era un tipo que quedaba bastante bien en el discurso y en las formas, y a la derecha le interesaba, ¿no?, ese ataque que hacía incluso pues, a cierta izquierda, al PSOE, por ser más concreta. Y después, algunos medios de izquierda, como La Sexta, pues también podían darle cabida a Iglesias porque simpatizaba, estamos hablando antes de la creación de Podemos, del Pablo Iglesias antes de Podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues era un tipo que en los medios de izquierda también simpatizaba con este movimiento y, por tanto, era un movimiento, bueno, ya saben ustedes, sin siglas y que intentó algo prodigioso, pero el poder sabía también que podía tener controlado a esa movilización social. El problema, como bien ha dicho el profesor Pérez Royo, viene cuando en 2014, apenas unos meses después, esto lo saben todos ustedes, del nacimiento de Podemos, Podemos toca poder y saca 5 diputados en las elecciones del Parlamento Europeo. Pero el problema viene todavía, o se convierte en peor para Podemos, cuando en 2015 logra 69 escaños. Miren el gráfico, a 2 puntos del PSOE se quedó Podemos. Y es entonces, y esto lo dice un periódico tan poco sospechoso como El Mundo, cuando España, se dice, tumba el bipartidismo y deja en el aire el gobierno. Desde entonces, la historia de Podemos, de sus líderes, y especialmente de Pablo Iglesias, han experimentado en sus propias carnes cómo se comporta el poder, incluido el mediático, cuando se altera el orden establecido. Para comprender todo esto, les traigo también otro gráfico que van a ver casi una maraña, ¿no?, del sistema mediático español, pero lo interesante es pensar en quiénes están detrás de todo este entramado de relaciones de poder. Y lo más importante, que de aquí sale una ideología. Este entramado empresarial fabrica una ideología teniendo en cuenta las variables que les he comentado de falta de pluralismo y de independencia. ¿Qué es lo que pretende esta ideología que emana de ahí? Eliminar al disidente, fulminar la discrepancia, que todo vuelva al status quo, a ese bipartidismo tan consolidado que existía antes de la irrupción de Podemos, y que se evite la crítica. Esto de manera coyuntural y de manera estructural, bueno, pues la ideología quiere también mantener el orden sistémico y global. Así que se pone en marcha toda una maquinaria de las que el periodismo efectivamente forma parte.
es un aliado de todas estas estrategias. Vamos a repasar algunas de ellas y ya empezamos la conversación con Pablo. La primera estrategia son estrategias de falseamiento y desinformación, y la primera de ellas, por ejemplo, es lo que he llamado el anticomunismo recuperado, basándome también en autores. Herman y Chomsky hablaron de la idea del anticomunismo como uno de los filtros de los medios de comunicación en su libro del modelo de propaganda del sistema occidental, un libro bastante conocido. Y esto, claro, era evidente que funcionaba en la época de la Unión Soviética. Lo curioso es que esto se recupera y empezamos a ver en los medios de comunicación todo esto, y les traigo de otros lugares. Le Figaro, pues ahí coge a Mélenchon y lo sitúa al nivel de Castro y de Chávez. Funciona bien en los comunistas. Hay que empezar a decir que esto es malo. Y también, esto es algo que no solamente utilizan los medios, sino que los medios, y esto ya lo ha estudiado otro autor, que es Chadwick, ¿no? en el sistema mediático híbrido, los medios de comunicación se hacen eco también de otros discursos. Y se hacen eco también de, por ejemplo, esto que dijo Trump de Sanders, que también era un comunista. Bueno, pues nos faltaba un comunista en España y aquí lo tienen. Este es un editorial, es una columna de opinión, perdón, del Confidencial, en la que dicen Podemos se convierte en el Partido Comunista 2.0. Esto es algo que funciona como una estrategia de falseamiento. Y viene la primera pregunta, Pablo. Si eres de izquierda, ¿cómo y dónde debes vivir? No me contestes todavía, te voy a enseñar, quiero que lo veas, la portada de ABC sobre Varoufakis. Así vive el populismo. A mí me llama mucho la atención también lo que colocan a continuación, porque dicen el ministro griego reside en un piso burgués, que yo me pregunto siempre qué es un piso burgués. Yo no sé si vivo en un piso burgués o proletario, no lo sé. Pero ahí lo tienen, en un piso burgués al pie de la Acrópolis y disfruta de otra vivienda en una isla. Y esto, que ya es, podemos utilizar la palabra, Pablo, burdo, ¿no? Que yo sé que te gusta esa palabra, llega al colmo cuando OK Diario hace este fotomontaje y dice Iglesias sobre su casoplón. No renuncio a un baño con mis hijos en la piscina sin fotos, así de claro. Y lo colocan en un esto hinchable, como un rosco hinchable y con una piña que estás viviendo. Entonces, mi primera pregunta es, y sabes que hay cierta ironía, ¿cómo y dónde debe de vivir la izquierda? ¿Qué significa ser de izquierda? ¿Por qué los medios atacan a la izquierda? Cuando quieras, Pablo, que están deseando escucharte. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería dar las gracias a Mariló Montero y a 4 al Día, que han pedido en televisión que la gente no asistiera a este acto, demostrando una notable inteligencia comunicativa. Quizá, si no quieres que alguien vaya a un acto, no menciones el acto. Decir abiertamente en tu programa, no vayan ustedes al acto de Sevilla en el que se presenta un libro, quizá no sea demasiado inteligente. Muchísimas gracias a la Universidad de Sevilla, a todas vosotras y vosotros por estar aquí. Gracias, señor decano Luis, por la presentación. Gracias, Javier. Gracias, Aurora. Yo no había traído nada preparado, había venido a escuchar a Javier y Aurora y a partir de ahí organizar mi exposición. Hay un concepto muy interesante que creo que sirve para entender la situación que estamos viviendo en estos momentos, que señalaba Javier. No sé si lo expresaba con estas palabras, pero yo creo que se podría expresar de la siguiente manera: transición como restauración.
entender que la transición política en España fue un conjunto de mecanismos de transformación del sistema político español que efectivamente lo convirtieron en una democracia homologable hasta cierto punto a la de los países europeos de nuestro entorno, pero fue también una restauración de las dinámicas de poder, y aquí, si me permiten, ya que estamos en sede académica, traería una noción del que a mi juicio es el mejor historiador de nuestro país, Manuel Tuñón de Lara, que hablaba del bloque de poder. La historia del siglo XIX, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI en España es la historia del éxito, no sin confrontación, de ese bloque de poder que podríamos definir como la oligarquía en España. Sectores del poder económico, del poder político, del poder ideológico, del poder cultural, que prácticamente siempre se han salido con la suya y que, digamos, se identifican con símbolos políticos muy concretos que han marcado la historia y buena parte de las contradicciones de nuestro sistema político. Es muy divertido, después hablaremos del anticomunismo, el revuelo que ha creado que la Casa de Correos saque un sello conmemorativo del centenario del Partido Comunista de España, si tenemos en cuenta que el Partido Comunista de España no solamente fue el partido que más luchó por la democracia en nuestro país durante la dictadura, sino que además fue uno de los partidos determinantes en ese proceso de transición y que aportó a uno de los padres de la Constitución de 1978, a Jordi Solé Tura, en contraste a lo que pasó en el partido fundado por 7 ministros de la dictadura, Alianza Popular, el partido del que surgió el Partido Popular, que no terminó de estar nunca en el consenso constitucional. Digo que es llamativo porque es revelador de cómo han cambiado las cosas en los últimos 40 años y después desarrollaré un poco esta idea. Una de las características del sistema político que sucede a la transición en España es su éxito. Decía Javier con razón que es un sistema que se mantiene estable durante mucho tiempo, por lo menos hasta la crisis de 2007 y 2008. La clave del éxito es que el resultado de un sistema político lleno de elementos muy curiosos, el título 8º de la Constitución es divertidísimo, porque no dice nada, no dice si España tiene que ser un sistema federal o un sistema centralista, digamos, deja a la voluntad del legislador la concreción de un tema notablemente complejo y conflictivo en la historia de nuestro país, como es la cuestión territorial, y al mismo tiempo que deja el título 8º abierto, la Constitución reconoce implícitamente el carácter plurinacional de nuestro país al distinguir entre 2 tipos de territorios. A unos les llama nacionalidades, que es una manera de hablar de naciones, como han reconocido muchos expertos en derecho constitucional, pero al tiempo que habla de nacionalidades y regiones deja claro que solamente hay una soberanía en España y que no habría un sistema de soberanías compartidas. Ese sistema tan raro, que es el sistema político del 78, se sostiene porque hay un sistema de partidos muy estable. Un sistema de partidos de 2+2. Un gran partido socialdemócrata ubicado desde muy pronto en las tradiciones europeas de la socialdemocracia alemana. El Partido Socialista era un partido pequeño durante la dictadura y muy radical, que incluso incluía el marxismo en sus estatutos. Es un partido. Se habla mucho de los 100 y pico años de historia del Partido Socialista. Mi abuelo militó en ese partido. Yo creo que hay un antes y un después en Suresnes. No sé si es el mismo partido el que existe antes de Suresnes que el de después de Suresnes. Pero en cualquier caso, a partir de Suresnes, el Partido Socialista se ubicará como el gran partido para entender España, el partido que más se parece a España, el partido protagonista de las transformaciones que se producen en nuestro país desde el año 1982. Hay otro partido que enseguida ocupa el espacio sociológico y electoral de la UCD, que es Alianza Popular, Partido Popular, que muy pronto irá tomando distancia de su origen franquista y tratará de ubicarse en el espacio democristiano de los partidos populares europeos. Este proceso de svolta, que dirían los italianos, llegará hasta el punto de que en sus mejores momentos Aznar reivindique la figura de Azaña, tenga necesidad, digamos, de pintar de colorines democráticos a su cultura política, reivindicando a un republicano progresista como Manuel Azaña.
A estos dos grandes partidos que, ojo, comparten las líneas fundamentales de la política económica y del tipo de incorporación de España a la división del trabajo europea. Comparten cuál tiene que ser el sistema de defensa en el que se ubique España, que es nada más y nada menos que la OTAN. Comparten, a partir del consenso de la política antiterrorista, buena parte de los elementos que tienen que ver con la política de seguridad interior y que, en última instancia, configuran eso que se llamarán grandes consensos de Estado, temas opacos, oscuros, pero en que los dos grandes partidos están básicamente de acuerdo. A este sistema de dos grandes partidos se unirán dos partidos fundamentales que dominarán durante años el ecosistema político vasco y el ecosistema político catalán. Hablo por una parte del Partido Nacionalista Vasco, cuya hegemonía tendrá mucho que ver con el terrorismo de ETA, durante muchísimos años, que consolidará al PNV como único interlocutor válido de la gobernabilidad en Euskadi, y Convergencia y Unió. El título octavo permitirá a estos dos partidos ejercer una fuerza negociadora que permitirá una asimetría en la organización del sistema autonómico en lo que se refiere a estos dos territorios. El ejemplo más evidente es que tienen policía propia. No hay policía autonómica en Castilla-La Mancha, tampoco en Andalucía, a pesar de que tiene un estatuto de autonomía que define a Andalucía como una realidad nacional, tampoco lo hay en Canarias, tampoco en Baleares, tampoco en la Comunidad Valenciana, tampoco en Galicia. En el País Vasco, en Navarra y en Cataluña sí hay policía autonómica. Y estos partidos están de acuerdo con la OTAN también, están de acuerdo con la forma de incorporación de España a la división del trabajo europea, y esto es un éxito del sistema político del 78. Porque uno de los grandes fracasos en la construcción del Estado español fue la incapacidad de incorporar a las élites vascas y a las élites catalanas, que eran los territorios de mayor desarrollo económico de nuestro país. Los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, al tiempo que se está celebrando en Sevilla la Exposición Universal, es el éxito de un sistema político. Parecería que por fin se estaría normalizando la relación con dos de los territorios más prósperos del Estado, como son Cataluña y el País Vasco, y al mismo tiempo se está logrando el desarrollo de territorios tradicionalmente deprimidos. El sistema político del 78, hasta un cierto punto, es un sistema exitoso, que incluso se puede permitir tener un ecosistema mediático que, cuando nos asomamos a ese mundo, da mucho menos asco que el actual. Cuando te dicen, no, es que los medios de comunicación siempre han dado tanto asco como dan ahora. No, podían dar mucho asco. El periódico El Mundo podía dar mucho asco muchas veces, pero no habíamos vivido lo que estamos viviendo ahora en los 35 primeros años del sistema político del 78. Es más, los periódicos de entonces se podían permitir una pluralidad ideológica que ahora no permitirían. En El País escribía Manuel Vázquez Montalbán. En El Mundo escribía gente de izquierdas durante mucho tiempo. Incluso Marcelino Camacho escribía en las páginas del diario ABC. El ecosistema mediático respondía a las mismas relaciones de poder que ahora, pero no era tan necesario como ahora la intervención política tan inequívoca del poder mediático en nuestro país. Esto será consecuencia de que el sistema de partidos del 78 salte por los aires. Esto es algo que empieza a ocurrir a partir del 2009-2010, lo que pasa es que no tiene traducciones electorales evidentes. Habrá un primer estallido social a la europea, que será el movimiento 15M, que no tendrá traducción electoral inmediata, pero se iniciarán paralelamente dos procesos que harán saltar por los aires el sistema de partidos del 78. Por una parte, la irrupción del independentismo catalán, en parte resultado de la crisis económica, pero fundamentalmente de la torpeza de la derecha a la hora de gestionar sus relaciones en el marco del título octavo con un gobierno encabezado por Artur Mas, que cada vez que le ponen un micrófono repite que no se habría montado la que se ha montado si hubieran negociado un sistema de financiación distinto, y la emergencia electoral de Podemos. La prueba inequívoca de que el sistema de partidos estaba en crisis, la daba Javier hace un momento, tiene que ver con la gran intuición de la Casa Real y de Rubalcaba a la hora de acelerar la abdicación después de las elecciones europeas de 2014. Alguien
con inteligencia en la Casa Real se dio cuenta de que algo estaba pasando en este país y que tenían que empezar a asesinar a Juan Carlos para poder salvarle la vida a Felipe, un proceso que en la actualidad está en su máximo esplendor. A partir de ahora, todos los periodistas que tuvieron prohibidos durante décadas informar sobre Juan Carlos tienen barra libre para presentarle como una rata de cloaca, siempre y cuando señalen que su hijo es todo lo contrario, un compendio de virtudes, y que el desempeño criminal de Juan Carlos en nada afecta, mancha, perjudica o desprestigia a la institución monárquica. Bueno, lo que significa la emergencia de Podemos como actor político en disposición de llegar a unos resultados electorales completamente diferentes a los que había alcanzado la izquierda en los últimos 35 años, y la emergencia del independentismo catalán como fuerza política que ya no iba a resolver sus problemas políticos en el marco de la Constitución vigente y en el marco del título octavo, tiene como consecuencia que en España se genere un movimiento reaccionario. Un clásico. El reaccionarismo español es un clásico del siglo XIX y del siglo XX. Cada vez que hay empuje democrático expresado o bien a través de las organizaciones tradicionales del movimiento obrero, a través de las organizaciones democráticas republicanas o como expresión de la plurinacionalidad latente de nuestra propia historia como Estado, el reaccionarismo se organiza políticamente y adopta diferentes símbolos y acude, digamos, a fuentes ideológicas disponibles. En España el fascismo se alimentó fundamentalmente de la ideología católica como elemento ideológico agregador fundamental. En este caso, en los últimos años, ese movimiento reaccionario, una vez más, es un movimiento que procede del Estado. ¿Sería más correcto decir del poder? Sí. Lo que pasa es que el poder suele cristalizar muchas veces dentro del Estado. Cuando se dice es que los jueces responden a los partidos políticos, los medios de comunicación responden al bipartidismo, es como hay que darle la vuelta a esto. Los partidos políticos no pintan nada. La derecha importante, de verdad, no es la derecha de los partidos políticos. La derecha importante, de verdad, es la derecha judicial, la derecha militar y la derecha económica que se expresa ideológicamente a través de los medios de comunicación que son suyos. Los medios de comunicación no son cooperativas de periodistas. Los medios de comunicación son empresas que tienen propietarios. Los propietarios de Mediaset, pues es Berlusconi, un demócrata con todas las credenciales, y los propietarios de A3 Media es básicamente el Grupo Planeta y una serie de accionistas extranjeros. La presencia de accionistas extranjeros es una realidad en los medios de comunicación en nuestro país. Esos son los medios de comunicación. Y la derecha económica en España controla los medios de comunicación y, lógicamente, los empuja para lograr sus objetivos políticos. Lo que hemos visto contra Podemos desde el año 2015 es básicamente una acción de los medios de comunicación que ha demostrado su enorme eficacia ideológica. Aquí es donde el concepto de cloaca en España tiene una declinación mucho más mediática que judicial. ¿Han existido cloacas del Estado para atacar a Podemos? Sí. Ha existido una policía patriótica. Decimos policía patriótica, hablamos de comisarios del Cuerpo Nacional de Policía actuando abiertamente en contra de la ley, tratando de sobornar a confidentes venezolanos para que les dieran documentos, pruebas, lo que fuera, para tratar de perjudicar a Podemos. Es verdad que no lograron obtener ningún tipo de documento ni de prueba que les permitiera un proceso judicial viable. Ni siquiera existiendo unos cuantos jueces muy de derechas motivados para perseguir a Podemos, lograron, por ejemplo, imputarme a mí. Que imputarme no hubiera significado gran cosa, pero ni siquiera imputarme. ¿Eso quiere decir que ese trabajo de las cloacas fue menos eficaz? No, fue enormemente eficaz. Fue eficaz porque ayudó a construir un relato mediático. ¿Qué importa que sea mentira lo de Venezuela? ¿Qué importa que sea mentira lo de Irán? ¿Qué importa que sea todo mentira si podemos definir
horas y horas de tertulias, de radio, de televisión, si podemos definir portadas de periódicos, que en última instancia condicionan lo que piensa la mayor parte de la población. Esto es corrupción, y hay que decirlo con su nombre. Uno de los problemas fundamentales de la democracia española es la corrupción del periodismo. No es el problema fundamental que los periodistas trabajen en condiciones muy difíciles, que seguro, como en tantas otras profesiones. No es solamente el problema de una estructura de propiedad en la que grandes grupos económicos son los propietarios de los medios de comunicación. Es que si hay una profesión en la que la corrupción está instalada de manera más intensa y donde jamás se persigue, es en el periodismo. Todo el mundo sabe que hay periodistas que mienten. Es más, todo el mundo sabe que los periodistas con más poder y con más horas de televisión son los que más mienten. Y esto prácticamente no tiene consecuencias ni se persigue. El nivel de degradación al que llegan las democracias cuando se normaliza la mentira en los medios de comunicación, pues nos hace vivir en el fango en el que vivimos ahora. Que los programas más vistos sean el programa de Ana Rosa, el de Susana Griso, la basura que fabrica Cuatro, por no hablar de Al Rojo Vivo en La Sexta, nos habla del estado de la profesión periodística y el estado de la corrupción periodística como, ojo, no la excepción, sino la regla de cómo operan los medios de comunicación en nuestro país. Creo que basta ver 2 o 3 semanas seguidas la sección de Manu Levín en La Base para que uno compruebe que si asumimos que cuando un periodista miente, un periodista es corrupto, la corrupción no es la excepción, sino que es la regla. ¿Por qué esto ha afectado más a Podemos que al independentismo catalán? Básicamente por la correlación mediática de fuerzas. El independentismo catalán ha tenido un poder suficiente en la administración de la Generalitat como para crear un ecosistema mediático en Cataluña diferente. Si en Cataluña se vieran los mismos medios de comunicación que se ven en el resto del territorio, yo creo que las correlaciones políticas podrían ser distintas. Pero en Cataluña la radio más escuchada no es la SER, es RAC1. En Cataluña una de las televisiones más vistas es TV3, no es Telecinco, Antena 3 o Televisión Españolas. Eso unido a un sentimiento de identidad política tradicional hace que tengamos un ecosistema ideológico completamente distinto. Esto en el conjunto del Estado no existe y es enormemente ingenuo pensar que una fuerza política sistemáticamente atacada por los medios de comunicación, digamos, puede salir indemne de eso, a pesar de que eso pueda producir situaciones paradójicas o efectos paradójicos. Hay un elemento todavía más sutil que tiene que ver con un momento que yo creo que es un antes y un después en la historia del periodismo en España, que es el Ferreras Gate. Y es la razón por la que en la contraportada del libro hacemos salir a Ferreras de una alcantarilla. Ferreras es una figura enormemente brillante del periodismo de nuestro país. Es uno de los periodistas más inteligentes. Ha logrado crear un programa de televisión que se ha convertido en la referencia de la discusión política, en el que ha conseguido durante un periodo de tiempo notable una presencia de periodistas y de figuras enormemente plurales. Lograba hasta llevar a gente de la CUP a su programa en Al Rojo Vivo y se ha convertido en una figura absolutamente central para el poder. Si no fuera una figura central para el poder, Pedro Sánchez no le llevaría a Moncloa para concederle una entrevista incluso después del Ferreras Gates. Pero esa conversación, que puede escuchar cualquiera, es muy reveladora de cómo funciona el poder. El problema ya no es solamente la derecha mediática, es la inteligencia de la derecha mediática a la hora de poder tener también medios de comunicación progresistas que cumplan exactamente la misma función. Cuando Ferreras dice, cuando nosotros damos una hostia a Podemos les duele de cojones, y lo dice textual, está diciendo, nosotros tenemos prestigio entre las bases electorales de Podemos, porque nosotros hemos traído aquí a gente de izquierdas que hace buen periodismo. Hemos traído aquí a Évole, hemos traído aquí a gente que hace cosas que son de izquierdas y que a la gente de izquierdas le gusta, lo cual nos coloca en una posición de privilegio para ser creíbles si nosotros atacamos a la izquierda. Es más, nosotros somos el gran árbitro de los procesos políticos que se van a dar en la izquierda. No siempre le sale bien, pero Ferreras hizo todo lo que estuvo en su mano para que la interna del PSOE la ganara Susana Díaz.
Creo que cualquiera con un poco de memoria puede recordar el aquelarre que montaron en aquel plató de televisión cuando se estaba produciendo la defenestración de Pedro Sánchez en la calle Ferraz, y también operaron claramente en el marco de Podemos para apoyar a un sector político del partido frente a otro. Esto no es una cosa que haya inventado Ferreras y La Sexta. Esto el periódico El País y el Grupo Prisa, con respecto al PSOE y con respecto a Izquierda Unida, lo hicieron siempre. Si aquí hay alguno que peina canas ya y ha tenido algo que ver con Izquierda Unida, recordará perfectamente el trato que dispensaba el Grupo Prisa a figuras como López Garrido o Cristina Almeida respecto a Julio Anguita. Incluso los que tengan más memoria podrán recordar cuál fue el papel de este periódico en procesos congresuales anteriores. Los medios de comunicación progresistas, lógicamente, son determinantes a la hora de configurar cómo piensan, cómo ven las cosas la gente de izquierdas. Hasta cierto punto se podría decir que esto es legítimo. Oiga, mire, nosotros somos la televisión propiedad de A3 Media y del Grupo Planeta para tener una audiencia progresista, y nosotros tenemos derecho a que nos guste más Errejón que Iglesias y a sacarle 15 veces por semana y a Echenique no sacarle nunca. Y es como, sí, es verdad, cada uno puede decir en su televisión lo que le dé la gana, pero utilizar un bulo de Eduardo Inda para soltarlo a un mes de las elecciones generales, eso es corrupción. Y todos los periodistas que no dicen que eso es corrupción son cómplices de la corrupción. Por eso es tan grave lo que ocurrió ayer. Ayer el presidente del Gobierno legitimó la corrupción. El presidente del Gobierno llevó a Moncloa a un periodista que reconocía en una conversación privada con mafiosos, con Mauricio Casals y con Villarejo, que dio una información sobre su socio de gobierno que era falsa, a sabiendas de que era falsa, a un mes de unas elecciones generales. El presidente del Gobierno ayer legitimó la corrupción del periodismo porque entiende que le va mejor tener el favor de La Sexta antes que denunciar la corrupción del periodismo. Creo que el presidente del Gobierno no solamente actuó de manera poco ética, sino que actuó de manera estúpida. Si piensa el presidente del Gobierno que los propietarios de La Sexta van a permitir que su canal ayude a Pedro Sánchez a que vuelva a haber un gobierno de coalición de izquierdas en España, es notablemente ingenuo. Estamos en un contexto en el que la democracia está en peligro y esto no es una consigna. Se está normalizando la ultraderecha. La victoria de Donald Trump en los Estados Unidos inició un proceso de normalización de un nuevo tipo de fascismo posmoderno, se extendió a América Latina con presidentes como Bolsonaro y se ha extendido a Europa. Y se ha extendido a Europa de manera peligrosísima. En Italia gobierna una coalición de centro-derecha presidida por una señora que procede del partido que fundó Almirante y los seguidores de Mussolini, el movimiento nacional, el movimiento social italiano, el MSI, junto con Berlusconi y junto con Salvini. Es decir, dos viejos amigos de Putin gobiernan con una posfascista en Italia. ¿Esto ha supuesto algún tipo de problema en Europa? No. De hecho, lo que básicamente le han dicho a Meloni, lo contaba Andrés Gil desde el diario.es ayer mismo, es: mientras usted esté con la OTAN no hay ningún problema. Mientras usted no haga políticas económicas muy diferentes a las que recetaba Mario Draghi, con usted no hay problema. Yo quiero que todo el mundo haga memoria y recuerde cómo recibieron las instituciones europeas al gobierno de izquierdas de Syriza cuando Alexis Tsipras ganó las elecciones en ese país. Cómo reciben a los fascistas y cómo reciben a la izquierda. Esa es la realidad de una Europa que sigue asumiendo estúpidamente que su sistema de seguridad tiene que depender de los Estados Unidos y que sigue asumiendo estúpidamente una dinámica que nos puede llevar a una situación de recesión peligrosísima, pero donde la ultraderecha se está reforzando en la medida en que es reconocida dentro del consenso europeo. Pablo Elordu, coordinador del digital El Salto, ponía un tuit en marzo en el que decía:
esto del cordón sanitario frente a la ultraderecha es una tomadura de pelo. No va a haber cordón sanitario. Es más, Meloni, Salvini van a estar dentro del consenso europeo. Quien no va a estar dentro del consenso europeo es Corbyn, es Melenchón, es Tsipras, es Yone Belarra. Y estaba diciendo la verdad. Estamos en un contexto en el que la normalización de la ultraderecha amenaza la democracia, porque la ultraderecha no cree en la democracia. Cualquiera que escuche las cosas que dice y que practica el Partido Popular, que está favoreciendo junto a la derecha judicial una ocupación del Consejo General del Poder Judicial que es claramente golpista, tiene que entender que la derecha no asume las reglas democráticas y que incluso si Feijóo intentó llegar a un acuerdo de renovación con el Partido Socialista, se volvió a ver quién mandaba en la derecha. Federico Jiménez Los Santos dijo de manera clarísima que no mandas tú, Feijóo, que mandamos nosotros, que nos duró 2 telediarios Pablo Casado cuando se quiso cargar a Ayuso, que lo mismo que le hemos hecho a Casado te lo podemos hacer a ti. El titular del Mundo en el que decía la derecha mediática y judicial no comparte que haya que renovar el Consejo General del Poder Judicial estaba revelando quién manda. Y el problema de eso es la democracia. ¿O alguien piensa que si se confirman las encuestas y hay un gobierno de mayoría absoluta del PP y Vox, este país va a seguir como si tal cosa? Que no se van a saltar las competencias autonómicas, que no se van a ilegalizar partidos, que no se va a dar vía libre a los jueces de ultraderecha para que persigan, como ya hemos visto en otros países, a cualquier rival político del gobierno y más si estamos en un contexto de recesión, que no van a utilizar a la fuerza pública para golpear a la gente que salga a protestar en las calles. Estamos ante un peligro gravísimo de involución democrática. Pensar que resistir a la derecha y la ultraderecha es pactar minutos de calidad en La Sexta es de una ingenuidad notable. Ojalá el Partido Socialista en este país hubiera entendido que su posición de gobierno tenía que servir para tratar de reequilibrar la correlación mediática de fuerzas, porque si no se reequilibra la correlación mediática de fuerzas es solo cuestión de tiempo que los ultras manden en este país. Y algunos ingenuos piensan que cuando gobierne el PP y Vox solamente nos van a meter en la cárcel a los independentistas y a los de Podemos y que a los del Partido Socialista no les va a pasar nada. Hay que ser ingenuo para pensar que cuando la derecha apruebe la sangre no van a querer seguir saciando su hambre. Por responder a las últimas 2 preguntas, la estrategia de demonización y de destrucción personal y de, digamos, incumplir todo tipo de reglas por parte de la derecha es una demostración de su victoria ideológica. Lo que nos han hecho a nosotros no se lo han hecho a nadie de otras formaciones políticas. ¿Alguien piensa que si fueran gentes de ultraderecha, gentes de izquierdas a concentrarse a la casa de un político de ultraderecha o de derechas, no habría una contundente intervención de antidisturbios inmediatamente para impedir que eso ocurriera? Es evidente, pero si se trata de un vicepresidente y una ministra de Podemos, entonces actuamos como si estuviéramos en Noruega y se permiten las concentraciones cada día. Cuando se manifiesta la derecha y la ultraderecha, parece que los antidisturbios son noruegos. Cuando se concentran los defensores de la sanidad pública o estamos en Melilla, los protocolos son completamente distintos. Nadie ha visto cómo es por dentro la casa de Pablo Casado, la casa de Abascal, la casa de Feijóo, ni siquiera las casas de gente que no son de Podemos y que son de otras formaciones políticas de izquierdas. Esto revela un empoderamiento ideológico notable por parte de una derecha mediática que no tiene límites. Pero en esto no hay que ser ingenuos. Esto no se combate simplemente denunciando la injusticia. Esto solamente se combate rearmándose en términos mediáticos. Para mí fue magnífico que en la base pudiéramos tener acceso a audios que no habían sido publicados por otros medios. Y nosotros vamos a investigar y vamos a trabajar y vamos a asumir
que la única defensa frente a los mafiosos es demostrarles que no les puede salir gratis hacer determinadas cosas. Y al mismo tiempo, dar una pelea ideológica para que no lo tengan tan fácil. La gran victoria ideológica de la derecha es que para la derecha no es un problema ser corruptos. Todos los votantes de derecha saben que en el Partido Popular y en Vox son corruptos. Lo saben perfectamente. Ser de derechas no es ser idiota, son perfectamente conscientes de que los políticos de la derecha utilizan las instituciones para enriquecerse. El problema es que han asumido una suerte de cinismo pensando que ellos van a estar entre esa minoría de privilegiados a los que les vaya bien a costa de que a la mayoría les vaya mal. Es una notable ingenuidad pensar que tú vas a ser uno de esos elegidos que puede ser corrupto también. No puede ser corrupta la mitad de la población. Pero eso es una victoria ideológica de todos aquellos que llevan muchas décadas utilizando cañones ideológicos para difundir pues unas visiones del individualismo y de la sociedad que en última instancia desprecian lo colectivo. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los andaluces o la mayor parte de los madrileños necesite utilizar la sanidad pública, necesite llevar a sus hijos a colegios y escuelas infantiles inexistentes públicas, necesite atención para sus mayores y en estos territorios gane la derecha? Por su enorme peso ideológico. Para compensar ese peso ideológico, la batalla tiene que ser mediática. A mí siempre me han acusado de, pero ¿qué se ha creído? Que dice que tienen que nombrar ellos también gente en el Consejo General del Poder Judicial, que quieren controlar las televisiones, que dicen, pues evidentemente. ¿O qué pasa? ¿Que las televisiones tienen que ser solamente de gente de derechas? ¿Que no puede haber una televisión de izquierdas o no puede haber una radio de izquierdas o un periódico de izquierdas? ¿Cuál es el problema de legislar para impedir que un derecho de la ciudadanía como el derecho a la información esté en manos de millonarios? El problema fundamental que tienen con Podemos es que es una izquierda que le rompe los esquemas del pacto del 78. Es una izquierda que dice nosotros queremos estar dentro del gobierno. Lo probaron, ¿eh? En la negociación para entrar dentro del gobierno era Podemos contra todos. Ni Izquierda Unida ni los comunes tenían claro que tenía sentido aguantar la presión hasta el final y asumían, bueno, pues lo que decían los periódicos y las televisiones de la progresía mediática, que había que aceptar un acuerdo programático. Y Podemos aguantó. Y por eso hoy tenemos las ministras y los ministros que tenemos. Y dijimos, sí, está muy bien hacer políticas sociales, pero queremos estar en el Consejo General del Poder Judicial y queremos tener consejeros en la televisión pública y en el Tribunal Constitucional también. Y no nos cuenten rollos que el Estado, si no tiene una participación pluralista, se convierte en un cortijo y en un patrimonio de las minorías y del bloque de poder. Por eso el objetivo sigue siendo destruir Podemos. Por eso cada vez que hay luchas internas en el espacio de la izquierda, todos los medios de la progresía mediática eligen bando de manera inequívoca. El problema es que eso, una o dos veces, sirve para engañar a la gente, no todas. Y eso sirve, y con eso termino para contestar a la última pregunta, que tiene que ver con lo del Estado profundo. Es verdad que la metáfora poder funciona mejor, lo que pasa es que el Estado sirve para concretar. Yo siempre digo que hace falta gente de izquierdas que oposite para ser Policía Nacional, que hace falta gente de izquierdas que oposite para ser Guardia Civil. La de hostias que me llevé cuando propuse que Juan Antonio Delgado entrara en Podemos y fuera candidato. Porque todavía yo he tenido que aguantar en 2022 que alguien me dijera, no, un guardia civil candidato de la izquierda, es como, ese es el problema, estúpidos. Tiene que haber gente de izquierdas que oposite para ser juez. Gente de izquierdas que oposite para ser fiscal, gente de izquierdas que oposite para estar en la Administración Central del Estado. Necesitamos gente de izquierdas que estén en el Ejército también. También nos llevamos unas cuantas hostias cuando propusimos a Julio Rodríguez, es jefe del Estado Mayor de la Defensa, para que estuviera con nosotros. Y qué curioso que nosotros, que incorporamos a nuestro partido a un guardia civil, a un general, que decimos que hay que estar en las instituciones del Estado, que queremos participar en la negociación de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Qué curioso
que a los que llaman comunistas es a nosotros. Y en realidad eso tiene que ver con lo que significa para la derecha el comunismo. Para la derecha el comunismo no es un proyecto de sociedad sin clases ni leche de las navas. Para la derecha el comunismo siempre ha sido una amenaza a su cortijo. Por eso cualquiera que les diga esto se acabó, que sea tuyo solo, la democracia es un movimiento de expropiación que sirve para que vote todo el mundo, para que voten las mujeres también y para que los privilegios de unos pocos se conviertan en derechos de todos, cuando se encuentran frente a eso dicen, cuidado, que vienen los comunistas. No tiene que ver ni con hoces y martillos ni con banderas rojas, tiene que ver con una voluntad de poder y una voluntad de Estado. Y ahora sí que termino. Y esa voluntad de poder, yo ya que no me dedico a la política institucional y a la política de cargos públicos, tiene que ver con dar la pelea en el terreno político fundamental, que no es el Parlamento ni las estructuras de gobierno, por muy importante que sean, que es el terreno de la ideología. Si no damos la batalla en el terreno de la ideología y el terreno de la ideología es el terreno de los medios, habrá poco que hacer. Gracias. Lo que voy a hacer ahora, si te parece, Pablo, porque te has adelantado a muchas de las cosas, pero es perfecto, porque yo simplemente ahora lo que hago es ilustrar, ¿no? Noam Chomsky decía en su libro Ilusiones necesarias que todo sistema de propaganda necesita crear o reparte, ¿no?, papeles de héroes y de diablos, y los primeros luchan por la libertad, los héroes, la democracia y todo lo bueno, y los diablos pues suelen ser totalitarios, violentos, incluso dice Chomsky, repelentes, ¿no? Vamos a hacer un repaso por las estrategias para conseguir este diablo, por las estrategias de mentira, difamación y creación del enemigo. Creo que no hace falta explicar el caso Rosell, ahí tienen dos portadas. Una de ellas era cuando se publica sin pruebas evidentes, ahora les diré esto de sin pruebas evidentes por las declaraciones que hizo el propio director del Mundo, David Jiménez, y luego cuando ya el juez Alba por fin es condenado, ¿no? Me gustaría, como primera pregunta, aunque voy a continuar un poco más, ¿qué papel juega el Poder Judicial en las cloacas del Estado? También cómo se defiende uno de pertenecer al eje del mal, Pablo. No lo pueden leer, pero porque está muy pequeñito, pero les animo a que busquen una entrevista en ABC de un tal Germán Cardona, un coronel boliviano, que llega a decir algo tan rocambolesco como que Evo Morales ha hablado con Podemos y que Evo Morales le ha dicho a alguien que él no cita quién es, que el hermano Pablo Iglesias va a ser el enlace para meter la cocaína en España, los cárteles de la cocaína. Es algo muy loco, pero que está publicado en ABC. ¿Y qué decir de todo lo que es la oscura relación de Podemos con Irán? Lo curioso es que después, cuando este señor que les he dicho yo, que es el general Cardona, se retracta, lo hace en un medio latinoamericano y no aparece nada en ningún medio español. Es decir, ABC lo publica, le da de alguna manera verosimilitud o credibilidad, mejor dicho, a lo que dice él, y luego cuando este hombre se retracta de acusaciones y pide perdón al presidente Morales y aparte de todo lo que había dicho, no lo publica en ningún medio español. Y luego todas las querellas que han sido archivadas, que nos podrás decir cuántas han sido archivadas por el tema de la financiación ilegal, no tienen el mismo calado y suelen aparecer en medios más bien llamados progresistas, ¿no?, si lo podríamos calificar así, como es el diario.es. Sigo con más ejemplo, esta es muy buena y ustedes lo recordarán. En las estrategias de falseamiento está también la manipulación de la imagen. Y todo esto, con la metodología estructural, lo que hacemos es interrelacionar diferentes cosas y además reforzar nuestra memoria, que suele ser bastante corta y a veces débil.
portada del periódico El País en los Goya. Tú te acordarás, Pablo, no sé de qué año concretamente, pero debía ser 2016, ¿no? Y la imagen, que creo que sí la pueden ver, es Rivera saludando a Pablo Iglesias, y todo se interpretó como que mal educado es, ¿no? Esto que decía Chomsky del repelente, que no le da la mano a Rivera ante la mirada de Pedro Sánchez. Quiero que miren el titular. La mayoría de votantes prefiere un gobierno PSOE-Ciudadanos. Es bastante descarado, pero claro, si interpretamos que el país lo que quería en aquel momento era un gobierno con Ciudadanos y no con Podemos, algunos directivos se pueden sentir, del país quiero decir, se pueden sentir incómodos, y algunos periodistas también. Pero aquí tienen la imagen real. La imagen real era que Rivera ya había saludado a Iglesias y lo que iba a hacer era saludar a este señor que ha sido recortado de la imagen. Es una imagen manipulada. Esto lo publica también, lo digo para que veamos, ¿no? Yo siempre digo, un medio poco sospechoso de podemita como es El Español. O sea, que El Español se da cuenta de cómo el país recorta esa imagen. Aquí entraríamos también en ver, bueno, las peleas que siempre ha tenido Pedro J. con el grupo Prisa. Pero lo cierto es que está ahí. Y todo esto cobra mucho más sentido cuando hace nada, hace unas semanas, ustedes lo recordarán, el exdirector del País, Caño, reconoce que su medio presionó a Sánchez para que no gobernara con Unidas Podemos. Ya vimos eso que ha dicho Pablo también, ¿no? Esa entrevista en La Sexta con ese Pedro Sánchez que entonces estaba de capa caída y que luego resurgió. Y habló el presidente entonces de los vínculos entre el Grupo Prisa, el Grupo Telefónica también, presionando para que no se pactara entre PSOE y Podemos, con algunos editoriales que no sé si Pedro Sánchez recordará, en los que se le insultaba directamente. Bueno, pues aquí tenemos ya la explicación, no por políticos. Me interesa mucho esto que dijo Caño hace poco, porque no lo está diciendo Iglesias, no lo está diciendo Sánchez, que pueden ser partes interesadas, lo está diciendo el que era entonces director del País, que su medio presionó a Pedro Sánchez para que no pactara, no gobernara con Podemos. Entre las estrategias de falseamiento está también el descrédito y la criminalización feminista. Aquí cito a otra líder de Podemos, la ministra Irene Montero, por algo que creo que es muy grave. Igual que es muy grave, aunque nos hemos reído, decir que Pablo Iglesias va a introducir el cártel de la cocaína en España por su amistad con los bolivarianos, es muy, muy grave lo que se hizo con la manifestación feminista del 2020, denominándolo infectódromo, hablando también de aquelarre feminista. ¿Por qué es muy grave? Porque se focalizó en esta cuestión, en esta manifestación feminista. Lo que hay detrás, evidentemente, es un discurso también de los medios de derecha y de la ultraderecha contra el feminismo como tal, no contra la manifestación en sí, sino contra el feminismo como tal. Y les recuerdo que por esas mismas fechas, y esto ya ha sido publicado también en algunos medios, en algunos medios no, en El Salto, se celebró la Feria de Arco con unos 93.000 visitantes. Ese mismo día se celebró también en el Estadio del Atlético de Madrid un partido con 68.000 espectadores, o con capacidad para 68.000 espectadores. Y no nos olvidemos, ese día Vox celebró un acto multitudinario también en Madrid, donde acudieron unas 10.000 personas. Sin embargo, ¿por qué he querido citar a Vox ahora como último acto en que concentró a mucha gente? Porque esto de aquelarre y esto de infectódromo es vocabulario utilizado por la ultraderecha en las redes sociales. A esto me refería a que se produce en este sistema mediático híbrido una colaboración de los medios de ultraderecha. Evidentemente estamos hablando de OK Diario, de Libertad Digital. Se produce un altavoz por parte de estos medios de esa terminología y de esa ideología de la ultraderecha.
Simplemente voy a comentar una cosita de Ferreras, que creo que es oportuno. Hay una cosa que son las estrategias de confrontación por parte del poder mediático, digamos de alguna manera echando a pelear a Pablo Iglesias con los periodistas. En su día, Pablo Iglesias tuvo un enfrentamiento con Álvaro Carvajal, que resolvió, y que después, además, ha venido, lo que dijo Pablo, vino a decir que, pues eso, que el poder interfiere en los medios de comunicación, y lo que les había puesto, no tenemos tiempo y tienen que volver a oír a Pablo Iglesias, lo que llamaba la atención es que después de eso el propio David Jiménez o el propio Pedro J reconocieron, cuando despidieron a Pedro J, que también había sido despedido por el propio poder mediático. Es decir, Pedro J e incluso David Jiménez llegaron a hacer una crítica y una autocrítica respectivamente. Paso por aquí y llego a Ferreras, porque lo que sí te quería preguntar, creo que no hay que contar el caso Ferreras, lo que sí te quería preguntar, Pablo, es si tú has echado en falta autocrítica, porque él dijo que todo había sido una supuesta cuenta y que además él no publicó información falsa. Eso por otro lado. Y ya para terminar, una última pregunta sobre los periodistas. ¿Cómo podemos convencer a los periodistas de que el derecho a la información veraz es clave para proteger la democracia y está fuera de cualquier duda, más allá de intereses empresariales o políticos? Muchas gracias por las preguntas. O sea, empezando por lo de Ferreras y la autocrítica, yo creo que nadie en su sano juicio tiene que esperar autocrítica por parte de Ferreras. Es un corrupto. O sea, uno no puede pedir perdón por decir, uy, perdón que me han pillado, dando una información que era... O sea, yo creo que eso le inhabilita para siempre para ejercer el periodismo. Como esto evidentemente no lo va a hacer, lo fundamental es seguir trabajando en una dirección, que es modestamente la dirección en la que trabajamos en la base, que es arrebatarles a los periodistas corruptos en realidad lo único que tienen, que es su prestigio. Yo creo que el desprestigio de la profesión periodística es una magnífica noticia para la democracia. Uy, lo que acaba de decir. Pues no, es una magnífica noticia, porque eso contribuye a establecer las condiciones de posibilidad para que ese desprestigio cambie. Yo creo que lo primero para iniciar un proceso de transformación democrática que afecte al derecho de la información es reconocer la verdad. Y reconocer la verdad es que los niveles de corrupción en el periodismo son inasumibles. ¿Esto qué implicaciones tiene? A nivel político hay que normalizar, que hay que hablar ya de que tiene que haber mecanismos que aseguren que el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía. ¿Y esto cómo se hace? Hay una propuesta la mar de compatible con la democracia liberal y con el derecho a la propiedad privada de los medios de comunicación, que es el sistema de los 3/3. Si la información es un derecho, regúlese para que haya 1/3 de medios de comunicación privados, para que los millonarios puedan tener sus propios periódicos, sus propias televisiones y sus propias radios. 1/3 de ventaja para los millonarios. Empieza la democracia con 1/3 de ventaja para los millonarios, para que puedan hacer con su dinero lo que quieran y comprarse periodistas, radios y televisiones, estableciendo en todo caso, bueno, pues por aquello del liberalismo, unas ciertas garantías a la libre competencia, para evitar dinámicas monopólicas o oligopólicas. 1/3 de medios públicos. ¿Y esto quiere decir que sean medios del gobierno? No. Medios que de alguna manera se regulen atendiendo a la pluralidad parlamentaria. Es decir, que los representantes de la soberanía popular puedan influir de alguna manera en quien ostenta la dirección de esos medios que tendrán que expresar más o menos lo que vota la gente. Yo no sé si vosotros nos llama la atención que cuando ves un mapa de cómo vota la gente, dicen, mire, hay gente que vota a la ultraderecha, a la derecha, al PSOE, a la izquierda, y luego, sin embargo, vas al kiosco o enciendes la televisión y solo hay derecha, o como mucho medios afines al PSOE. Eso no tiene ningún sentido. Y luego, que hubiera 1/3 de medios comunitarios. ¿Eso qué quiere decir? En España la Iglesia Católica tiene una tele de ultraderecha y una radio de ultraderecha. ¿Por qué los sindicatos, las asociaciones de vecinos, los sindicatos de inquilinos, la plataforma de afectados por la hipoteca, organizaciones del movimiento estudiantil no pueden tener garantizado su acceso a tener medios de comunicación?
A quien proponga esto, buena parte de los medios y las asociaciones de la prensa dirán: usted quiere convertir España en Corea del Norte y amordazar a los periodistas. Hay que contestarles con mucha tranquilidad: usted es un fascista, un mentiroso y un sinvergüenza. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Me toca hacer de villano y poner fin al acto. Si los astros se alinean y a Pablo Iglesias le parece bien, podemos vernos todos en el próximo libro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti.